Dios les bendiga. Amén. Dios, cuando alguien le dice Dios le bendiga, cuando contestamos amén, significa que estamos recibiendo la bendición. Así que si usted no contesta, es que usted no quiere la bendición de lo alto. Aleluya. Así que Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Dios le bendiga todavía una vez más. Amén. Aleluya. Así lo voy a estar invitando, hermano, que me acompañe ahí al libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo número 2. Aleluya. Gloria a Jesús de Nazaret. Libro de Jonás, capítulo número 2. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús de Nazaret. Amén. Amén. ¿Ya lo localizaron? Aleluya. Libro de Jonás, capítulo número 2. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Aleluya. Muy poquitos. Gloria al Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Libro de Jonás, capítulo número 2, lo tenemos. Me puede indicar con un fuerte amén cuando lo haya localizado. Amén. Muy pocos amenes. Amén. Aleluya. O no está aquí, o no lo han localizado. ¿Ya lo tenemos? Amén. ¿Sí lo tenemos? Amén. No les creo, hermanos, pero vamos a comenzar a leer. Libro de Jonás, capítulo 2. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 7. Tiene por título este capítulo de la Biblia, Oración de Jonás. Aleluya. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Número 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aleluya. Lea usted el versículo número 7, fuerte y claro. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Amén. Vamos a inclinar el rostro en señal de reverencia a Dios. Aleluya. Y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Yo presento mi vida, Señor, y la pongo en tus manos, Señor, Dios mío. Te pido en esta hora que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose. Ya te adoramos, Padre, ya te exaltamos, Padre, ya te glorificamos, Señor, y sentimos tu presencia. Pero ha llegado la hora del servicio en donde tú hablarás a nuestra vida. Ha llegado la hora del servicio, Señor, en donde tú traerás un consejo, Señor, una palabra de bendición, de consuelo, de exhortación, Señor. Padre, necesitamos una palabra tuya, Señor, y te pedimos en esta hora que seas
tú hablando a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que no sea palabra de hombre, que no sea mi carne hablando, que no sea mi humanidad compartiendo este mensaje, sino que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, corrigiendo nuestros caminos, enderezando, Señor, nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, yo te pido que seas hablando a nuestras vidas, y te pido que sea tu Espíritu Santo ministrando la vida de mis hermanos, aún ministrando mi vida en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo reprendo toda distracción en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo reprendo toda apatía en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo reprendo todo desinterés, toda distracción del enemigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, yo te pido que esta palabra sea sembrada en tierra fértil, en tierra buena, Señor, para que en su momento dé su fruto, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en el nombre de Jesús yo pongo este pueblo en tus manos, aún mi vida. Amén y amén. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Así puede estar tomando su lugar, hermano. Dios bendiga mucho su vida. Aleluya, Dios bendiga aún más su vida. Aleluya. Libro de Jonás, capítulo número 2, versículo del 1 al 7. Amén. Tiene por título la oración de Jonás este capítulo, y en esta noche vamos a estar predicando bajo el tema la oración de un penitente. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Todos conocemos la historia de Jonás. Amén. ¿Quién conoce la historia del profeta Jonás? Aleluya. Sabemos que era un hombre de Dios, amén, un hombre que escuchaba la voz de Dios, un hombre que intentaba hacer la voluntad de Dios, amén, pero que llegó el momento en que tuvo que enfrentar una encomienda, tuvo que enfrentar una situación, aleluya, en donde él tuvo que tomar una decisión, amén, y su decisión fue contraria a la voluntad de Dios. Aleluya, no podemos juzgarlo, amén, porque en algún momento de nuestras vidas nosotros hemos sido Jonás. El Señor nos ha mandado que vayamos a la derecha y nosotros vamos a la izquierda. Aleluya, y ni siquiera volteamos atrás. Aleluya, le damos completamente la espalda a la orden de Dios y a la voluntad del Señor. Aleluya, la oración de un penitente, amén. Cuando leía este versículo recordaba, amén, el tiempo, el periodo de tiempo en donde yo no tuve trabajo. Aleluya. Y me recordaba, amén, que en esos tiempos pues yo leí el libro del profeta Jonás, amén. En ese tiempo yo leí esta porción de la palabra, y cuando leía estos versículos, amén, me encantaban. Me encantaba la manera poética en donde Jonás escribió, amén, estos versículos, aleluya, gloria a Dios, amén. Y me encantaba porque hay otra versión, amén, está la versión Pechita, una versión que fue traducida directamente del hebreo, del arameo, directamente al español, aleluya. Y esa versión, esa oración es más bella todavía, aleluya, hermanos. Olvídense de eso, hermanos, por favor. Olvídense de eso, por favor, préstenme atención, amén. Eso es secundario, aleluya. Ustedes están aquí, vamos a prestar atención a la palabra, amén. Y me recordaba de esas palabras, amén, de esa poesía en donde Jonás expresaba su angustia, expresaba de alguna manera su queja hacia el Señor, amén. Y yo me recordaba esos momentos difíciles, amén, esos meses en donde yo no tenía trabajo, donde yo no tenía dinero, amén, y la aflicción, el dolor estaban atacando mi vida, aleluya, y recordaba esos momentos como yo oraba.
yo me postraba de rodillas, muchas veces me tiraba al suelo, amén, llorando literalmente, en medio de la angustia, amén, en medio de sentir una impotencia en donde tal vez usted podría decir, pero es que solo era cuestión de buscar trabajo, aleluya. Cuando uno ha tomado la decisión de buscar al Señor, toda decisión depende de Dios, amén. No es de que yo mandara currículum y al día siguiente yo ya consiguiera el trabajo. Yo estaba consciente que el conseguir trabajo estaba dentro de una decisión de Dios, amén. Entonces yo oraba, lloraba y le rogaba al Señor que me bendijera con un trabajo, que bendijera, mis finanzas, amén, porque había una boda en puerta, porque había gastos que pagar, amén, aquí en la casa, la luz, el agua, el internet, la gasolina, ya lo he compartido en otras ocasiones, amén, y la angustia atormentaba mi alma, la angustia atormentaba mi corazón, amén. Y yo recuerdo la forma en que oraba, en donde el cansancio no me afectaba, en donde el sueño no me afectaba, aleluya. Recuerdo todo eso y me visualizo ahora, amén. Me visualizo ahora cómo es que estoy orando, tal vez de una manera más pasiva, tal vez de una manera más tranquila, amén. Tal vez el cansancio muchas veces me ha logrado vencer, amén, donde me postro a orar y de repente abro los ojos y ya estoy en el suelo o ya estoy en la cama, amén, donde no me doy cuenta qué es lo que está pasando, aleluya. La oración de un penitente, amén. Muchas veces cada uno de nosotros hemos atravesado una situación en donde hay una penitencia sobre nosotros, donde hay un decreto, aleluya, no solamente de muerte, sino de enfermedad, de deuda, amén, de donde hay una potestad incluso demoníaca que nos está persiguiendo, que nos está atormentando, aleluya, y nosotros nos sentimos como penitentes, nosotros nos sentimos como alguien, amén, que está caminando bajo un juicio, amén, donde hay un castigo sobre nosotros, aleluya. En Estados Unidos le dicen dead man walking, algo así, no me salió la pronunciación, que significa que es un hombre muerto que va caminando. Esas son las personas a las que les han dado la sentencia de muerte. Y muchas veces, hermano, usted y yo nos sentimos de la misma manera, ¿verdad? Nos sentimos que hay una penitencia, que hay un castigo, que hay un decreto, aleluya, que estamos cargando en los hombros, aleluya. Dele una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Y de esta misma manera, amén, se sentía Jonás. De esta misma manera era en la forma que Jonás estaba caminando. Solamente que el peso que estaba cargando Jonás, amén, era una orden del cielo. Era una orden de parte de Jehová, el Dios de los ejércitos, amén. Y era una orden que, como decíamos al principio, Jonás decidió hacer caso omiso, amén. Jonás decidió, en lugar de irse a la derecha, Jonás decidió irse a la izquierda, amén, aleluya. Pero él sabía que había una orden del cielo que él tenía que cumplir, amén. Así él fuera donde fuera, él nunca iba a estar tranquilo, porque él sabía que Dios iba a estar detrás de él. Él sabía que el Dios el cual él servía no era un Dios que se olvidara de las cosas tan fácil, amén. Él lo sabía, pero en su ignorancia, en su desesperación, en su coraje, en su humanidad, en su carne, él decidió hacer caso omiso, aleluya. Y me llama la atención, amén, que ya conocemos que en la historia de Jonás hay una tormenta, hay un sacudir en las aguas, aleluya. Y yo lo quise nombrar un previo a la tormenta, amén. Cada uno de nosotros hemos vivido un previo a una
tormenta, amén, entendiendo una tormenta como una situación difícil, como un problema, ¿verdad? Como una noticia, aleluya, que de repente nos avisan de algo, amén, y nuestro día cambió por completo, amén. Una llamada telefónica, un mensaje a WhatsApp, a Messenger, amén, y todo cambia en un instante, en unos segundos, en un mensaje, en una llamada, aleluya. Todos hemos vivido una situación previa a una tormenta, aleluya, y me llama la atención que todos hemos hecho lo que Jonás. Previo a una tormenta, amén. Previo a una tormenta nosotros hemos vivido como hemos querido. Previo a una tormenta nosotros hemos caminado muchas veces en desobediencia a una orden de Dios, amén. No estoy diciendo que usted sea un pecador, no estoy diciendo, amén, que yo sea un pecador, que seamos unos hijos del diablo, amén. Pero cada uno de nosotros, Dios nos ha pedido algo, Dios nos ha ordenado algo, amén, y muchas veces hemos desobedecido, amén, muchas veces previo a un problema, previo a una tormenta, previo a una disciplina, a un juicio divino, hemos caminado de la forma de Jonás. Caminado en desobediencia, caminado en rebeldía, amén, desobedeciendo, aleluya, la voluntad del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Y me llama la atención que ahí en Jonás, en el capítulo número 1, dice una palabra, que Jonás no solamente estaba huyendo de obedecer a Dios. Dice la palabra del Señor que Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios, aleluya. Algo que no hace sentido, amén. Jonás como profeta de Dios, Jonás como un hombre de Dios, Jonás como una persona que escuchaba la voz audible de Dios, suena incoherente que él quisiera huir de la presencia de Dios, amén. La desesperación, el miedo, la ira, la carne, llámele como usted le quiera llamar, amén, hizo que Jonás actuara en rebeldía, en desobediencia, pero que actuara en ignorancia, amén, porque yo estoy seguro que Jonás sabía que a donde quiera que él fuera, el Señor lo iba a alcanzar, amén. Como cada uno de nosotros estamos conscientes, amén, que si nos vamos a Reynosa, allá está Dios, que si nos vamos a Jicotencas, allá está Dios, que si nos vamos a Las Brisas, allá está Dios, que si nos vamos a La Juárez, allá está Dios, que si nos vamos a la Indepe, allá está Dios, amén, aleluya. Pero muchas veces, hermano, actuamos como si pensáramos que allá donde vamos, amén, allá no está Dios, amén. Cuando el Señor nos da una orden y decidimos no acatarla, cuando el Señor nos pide algo y decidimos no hacer caso, amén, estamos actuando de la misma manera que Jonás. Aleluya, pensando que tal vez en la intimidad de nuestro hogar, de nuestra casa, amén, en el trabajo, que ahí no va a estar Dios, amén. Cuando la presencia de Dios cubre toda la tierra, amén. La presencia de Dios está aquí, la presencia de Dios está ahí en su casa. Usted está en este lugar, pero la presencia de Dios está ahí en su casa, está en otras iglesias, amén, está alrededor de este lugar, amén. Suena incoherente pensar que podemos huir de la presencia de Dios, aleluya. Pero previo a una tormenta, cada uno de nosotros hemos actuado de esa misma manera, aleluya. No solamente Jonás, sino nosotros también, aleluya. Y no solamente es ir físicamente a un lugar, amén, así como Jonás se trasladó a un lugar muy diferente a donde Dios lo estaba mandando, amén. Muchas veces es simplemente en acatar una orden, aleluya. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo del 27 al 45, me llamaba la atención cuando yo lo leía. Dice: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amén. Esa es una palabra que confronta
nuestra carne. Esa es una palabra que confronta, amén, nuestra humanidad, aleluya. Pero esa es una palabra que cuando decidimos no obedecerla, estamos huyendo de la misma manera en que huyó Jonás, aleluya. Y este es un ejemplo, hermano. No voy a pensar de que, lo dice por mí o lo dice por algo. No, este es un ejemplo, hermano. De la misma manera cuando no oramos por nuestros enemigos, de la misma manera cuando no perdonamos al que nos ofendió, de la misma manera, amén, cuando aborrecemos a nuestro hermano, de la misma manera cuando no nos congregamos, aleluya. Todas esas desobediencias hacia el Señor, aleluya, son la misma estrategia que intentó hacer Jonás de huir de la presencia de Dios, aleluya. Pero es curioso, amén, que todos en algún momento hemos hecho eso previo a una tormenta, previo a un problema. Hemos tenido esa altivez, esa arrogancia delante de Dios de comportarnos de esa manera, aleluya. Todos lo hemos hecho, hermano. Yo también lo he hecho, amén. Lo digo con vergüenza, pero lo digo, aleluya, para que no se sienta mal. Eso es algo común en el cristiano, aleluya. Esa desobediencia hacia Dios no se debe de normalizar, amén. Pero eso es algo con lo que cada uno de nosotros luchamos, aleluya. Pero muchas veces, por actuar de esa manera, sufrimos de más, aleluya. Tenemos a un Nabucodonosor, a un hombre rico, a un hombre poderoso, a un hombre el cual, si él daba una orden, amén, se tenía que cumplir sí o sí, aleluya. Vemos una controversia ahorita con Trump, vemos una controversia ahorita con los líderes de Rusia, con los líderes de Corea del Norte, amén. Pero desde hace tiempo ha habido hombres poderosos, y yo creo que aún Nabucodonosor llegó a ser más poderoso que estos tres hombres que acabo de mencionar, aleluya. Y aún así Nabucodonosor pasó por situaciones en donde fue avergonzado. Pero previo a esa vergüenza, previo a esa humillación, previo a esa tormenta, aleluya, Nabucodonosor se comportó de una manera arrogante. Aleluya, vemos a un Nabucodonosor que ordenó encender el horno de fuego 7 veces más, solamente porque él sabía que él podía dar esa orden, solamente porque 3 jóvenes decidieron no obedecer su mandato, aleluya. Pero cuando actuó con esa arrogancia, cuando actuó, amén, en ese arranque de ira, aleluya, al final él fue avergonzado, porque él ya no vio 3 en ese horno de fuego, él vio 4, aleluya. Y él decía que uno era semejante al Hijo de los dioses, que era semejante al Hijo de hombre, aleluya. E inmediatamente después de esa humillación, su actitud cambió, aleluya. Vemos que antes de que él se convirtiera en una bestia, aleluya, él se enalteció. Él dijo: yo hice esta gran Babilonia, esta gran nación es grande solamente por mí, aleluya. Y enseguida él cayó al suelo, aleluya, como bestia. Aleluya. Iba a decir una palabra, pero se iba a escuchar mal. Pero el juicio de Dios cayó sobre su vida, aleluya. Y él tuvo que ser humillado por años, hasta que él reconoció que el grande era Dios, aleluya. Y todo eso previo a una tormenta, aleluya. Vemos un patrón que antes de un problema, siempre el hombre tiene una actitud arrogante delante de Dios, tiene una actitud altiva, amén. Muchas veces actuamos como que nos vamos a salir con la nuestra y que Dios nunca va a hacer algo contra nosotros. Nos sentimos tan santos, nos sentimos tan intocables, sentimos que porque estamos en la iglesia, amén, nos da el derecho de hacer lo que queramos, aleluya. Pero esto no es así. Hay una línea que el Señor trazó de cómo debemos comportarnos, aleluya. Y su palabra dice que si nos salimos de esa línea,
que como el Señor nos ama, amén, Él nos tiene que castigar. Aleluya. Y no es que lo esté intimidando, hermano, no es que quiera decir esto para causar miedo, aleluya, pero debemos de tener cuidado cuál es la actitud que como cristianos, que como pueblo de Dios tenemos, aleluya, porque dice su palabra que al arrogante, que al altivo, Él lo mira de lejos, aleluya. Y déjame decirle, hermano, que cuando el Señor trata con uno en la arrogancia, cuando el Señor trata con uno en la altivez, en el orgullo, el Señor sabe hacer su trabajo y es muy doloroso, aleluya. Se lo dice una persona, amén, que la mano del Señor vino sobre mí para corregir esas áreas. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios, está muy serio, hermano. Aleluya. Siempre hay un previo a una tormenta, siempre hay un previo a un problema, aleluya. Pero inmediatamente caemos en la tormenta, inmediatamente caemos en el problema, aleluya. Nuestra actitud cambia, o debería de cambiar, amén. Yo creo que los que hemos pasado aquí por algún problema, si meditamos, amén, yo en los problemas que he atravesado fuertes, a veces yo reflexiono o he reflexionado y pienso, ayer mi actitud era completamente diferente. Ayer me estaba preocupando por la gasolina, ayer me estaba preocupando por pagar la luz, ayer estaba pensando en el dinero y hoy eso ya lo tengo por basura, porque el problema acaparó mi atención, aleluya, y muchas veces me ha dado vergüenza, porque he enfocado mi energía, he enfocado mi pensamiento en cosas que pues la verdad no merecerían que yo hubiera gastado mis energías en esa manera. Pero aunque no lo crean, hermanos, hay personas que aún en medio de la tormenta, en medio del problema, no se doblegan. Hay personas que en medio de situaciones difíciles, su orgullo es el que los mantiene de pie, no la presencia de Dios, no la fortaleza de Dios, sino el orgullo y la altivez, amén, la negligencia, aleluya. Jonás, cuando estaba en medio de la tormenta, estaba dormido, se escondió, amén, y se durmió. Aleluya. Yo hace muchos años me subí en un barquito allá en las Higuerillas, aleluya, y pues yo me vomité, hermano, me vomité por las olas que se movían muy fuertes. Imagínese, hermano, estar dormido en medio de una tormenta, amén. Aleluya, si aún cuando nos dormimos en las peceras, uno va consciente, aleluya, de que no nos vayamos a caer si pasa un tope, pero Jonás estaba completamente dormido, aleluya, que tuvo que ser despertado, aleluya, porque los demás compañeros que estaban ahí en el bote, el miedo y la desesperación llegó a sus vidas, porque ellos estaban clamando a sus dioses, pero ninguno de esos dioses pudo responder. Entonces fueron a donde estaba Jonás y le dijeron: oye, ¿tú quién eres? ¿Por qué no clamas a tu Dios? Aún el hombre que no tenía temor de Dios se desesperó al ver la actitud apática de Jonás ante esa tormenta, porque ellos no servían a Jehová, ellos no servían al Dios verdadero. Sin embargo, ellos reaccionaron ante el problema, ante la dificultad, y Jonás, siendo el hombre de Dios de la historia, aleluya, él estaba dormido. Muchas veces problemas cotidianos, problemas, no me estoy yendo a un problema extraordinario, a un problema realmente grave, pero muchas veces enfrentamos en nuestro diario vivir problemas, aleluya, a los cuales no deberíamos de responder como respondemos. No nos deberíamos de desesperar, no nos deberíamos de angustiar, no nos deberíamos de airar, aleluya. Y hay personas que no tienen temor de Dios, aleluya, y ellos saben manejar mejor que nosotros los problemas, aleluya. Y lo podemos ver en esta historia, la historia de Jonás,
que dormido en medio de la tormenta, aleluya, y que estos hombres le preguntaron, lo confrontaron y le dijeron, oye, ¿tú quién eres? ¿Tú a quién sirves? Y todavía Jonás le dijo, yo soy Jonás, profeta del Señor, siervo de Jehová de los ejércitos, aleluya. Y estos hombres entendieron que era por su culpa la tormenta. Estos hombres entendieron que Dios estaba tras Jonás y que esa tormenta que estaban enfrentando, aleluya, era por causa y ocasión de él, aleluya. Y así habemos muchos hermanos que en la tormenta, en el problema, nos acostamos a dormir. Estamos tan acostumbrados a los problemas, estamos tan acostumbrados a vivir mal, estamos tan acostumbrados a las ataduras, estamos tan acostumbrados al pecado que cuando tenemos que levantarnos en guerra espiritual, cuando tenemos que levantarnos, amén, realmente, cuando tenemos que levantarnos firmes, lo que hacemos es nos dormimos. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Sentimos el fuego en el culto, sentimos el fuego en el trabajo, aleluya, cuando todo está bien. Pero cuando tenemos, aleluya, que sacar ese fuego, cuando tenemos que aplicar el fuego a nuestra vida, ahí en la angustia, ahí en el problema, ahí mismo alabar, ahí adorar, ahí sacar las lenguas de guerra, ahí sacar los versículos aprendidos, ahí cuando debemos de sacar nuestra mejor alabanza, lo que hacemos es nos dormimos. Aleluya. Y eso es algo que hacemos todos, hermano, pero que debemos cambiar. Hoy es el último. Si hoy lo hicimos, terminando el culto ya no lo vamos a hacer. Terminando el culto vamos a ir con todo el fuego a enfrentar el problema, a enfrentar el gigante. Aleluya. Mañana lo vamos a hacer y pasado mañana lo vamos a seguir haciendo. Aleluya. Porque ese gigante no es más poderoso que el Dios al cual nosotros servimos. Aleluya. En algún momento nos tenemos que cansar, hermano. Nos tenemos que cansar de que ese gigante, de que ese problema nos haga la guerra. Aleluya. Jonás decidió dormirse en la tormenta. Aleluya. No hagamos lo que Jonás hizo. Aleluya. En medio del problema, hermano, es cuando más tenemos que usar las armas espirituales. Es cuando más debemos de orar, es cuando más debemos de ayunar, es cuando más debemos de refugiarnos en la palabra, de refugiarnos en el Señor. Pero tristemente es cuando más nos apartamos de su presencia. Aleluya. Es por eso, hermanos, que muchas veces el proceso dura más de lo que debería durar. Aleluya. El pueblo de Dios duró muchos años en el desierto. Aleluya. Se me olvidó la cantidad, que 40 años, ¿verdad? Duró 40 años caminando en el desierto. Y en esta semana nuestro pastor nos decía que que se cree que estaban supuestos a atravesar ese desierto en 3 meses. Aleluya, 3 meses y tardaron 40 años. Aleluya. Y muchas veces los procesos que hemos vivido es porque no hemos tomado decisiones. No hemos tomado decisiones firmes en el Señor y lloramos porque el proceso nos está atormentando. Pero muchas veces es porque no nos hemos levantado en el Señor. Aleluya. Y no me refiero de ir a golpear a alguien, no me refiero de ir a gritarle a alguien, de cachetear a alguien, no. Simplemente afirmarnos en la presencia del Señor. Aleluya. Si antes no oraba y me vino un problema, ahora es cuando voy a orar. Si antes no leía tanto la Biblia, ahora en medio del problema voy a leer más la Biblia. Si antes no ayunaba, aleluya, ahora que se me vino el problema, voy a proclamar ayuno. Si antes batallaba para congregarme, amén, ahora en medio del problema no me voy a querer salir de la iglesia. Aleluya. A eso nos referimos cuando decimos que hay que levantarnos, amén, en guerra en medio del problema, aleluya, y no hacer lo que Jonás
Aleluya. Dice el Salmos, capítulo 118, del versículo 6 al versículo 7. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Aleluya. En medio de un problema, hermano, debemos de mantenernos firmes, confiando que el Señor nos va a dar la victoria. Que en medio de un problema, amén, no vamos a temer a lo que nos pueda hacer el hombre, aleluya, porque Jehová, el creador del cielo y de la tierra, está a nuestro lado, aleluya, está peleando delante de nosotros a favor nuestro, aleluya. La actitud correcta en medio de la tormenta es la actitud que el Señor Jesucristo tenía en la barca, en medio de la tormenta, de donde los discípulos se volvieron locos, aleluya, pero el Señor también dormía. Pero Él dormía porque Él estaba confiando en el Señor, aleluya. El Señor Jesús dormía en medio de la tormenta porque Él sabía que Él estaba dentro de la voluntad del Señor, aleluya. Jonás, en cambio, estaba durmiendo porque estaba intentando huir de la voluntad del Señor, aleluya. No debemos de confundirnos, amén. Aún en medio de la tormenta podemos tener paz, podemos tener descanso, aleluya. Pero una cosa es tener el descanso del Señor y otra cosa es querernos dormir para no hacer la voluntad del Señor. Esa es la diferencia abismal entre Jesucristo y Jonás. Jonás quería evitar el problema, aleluya. Jesucristo estaba enfrentando el problema porque él sabía que los fariseos lo estaban buscando. Él sabía que los fariseos lo querían matar, pero él sabía que él estaba cumpliendo lo que el Señor le había ordenado y por eso él tenía paz. Por eso es que él podía dormir tranquilo, aleluya, aún en medio de una barca que se estaba sangoloteando. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, que Él vive y que Él reina. Aleluya. Gloria a Jesucristo. La condición de un penitente, amén. Jonás era un penitente por haber huido de la voluntad de Dios, porque la orden que Dios le había dado a Jonás todavía estaba sobre los hombros de Jonás. Sin embargo, él no la estaba acatando, aleluya. Y muchas veces nosotros caminamos como sentenciados a muerte. Nosotros caminamos con penitencia en nuestros hombros, ahí con tanta duda, con tanta inseguridad, con tanto miedo, aleluya, con la enfermedad, con la escasez, aleluya, con la falta de confianza al Señor. Y caminamos así día tras día tras día, aleluya. Estamos en medio de una tormenta, estamos en medio de un problema y aparte de eso hay una sentencia que el diablo ha decretado en contra de nosotros, aleluya. Muchas veces puede ser ahí un decreto de Dios, pero hay muchas veces que estamos cargando con el pecado, estamos cargando con la desobediencia de la misma manera que Jonás, aleluya. Y así es como caminamos diario, aleluya, con todo ese peso sobre nuestros hombros, aleluya. Solamente pensemos, hermano, cómo se siente una persona, aleluya, que le han dado, amén, ahí una sentencia. Imaginémonos la desesperación, imaginémonos, aleluya, que cómo se siente esa persona no tiene el poder de cambiar la decisión. Esa persona está sujeta a una autoridad superior que ha decretado esa sentencia. Imaginémonos la desesperación que puede sentir esa persona. Muchas veces así nos sentimos
nosotros. Vemos la enfermedad, vemos el miedo, vemos la ansiedad, aleluya, como una autoridad superior a nosotros, y pensamos que nunca nos va a dejar. Pensamos que el miedo, que la opresión, que la enfermedad, que la escasez nunca se van a ir de nuestra vida y de nuestra casa. Aleluya, nosotros mismos le estamos dando esa autoridad. Aleluya, no es que tenga autoridad sobre nosotros, no es que tenga poder sobre nosotros, es que nosotros, aleluya, por la falta de confianza al Señor, muchas veces le damos el poder a esas cosas, amén, que no vienen de Dios. Aleluya. Jonás estaba en desobediencia. Jonás estaba haciendo lo contrario que el Señor quería que hiciera. Aleluya. Jonás estaba a la merced del diablo. El diablo podía hacer con él lo que quisiera porque él estaba en desobediencia. Sin embargo, el propósito de Dios, aleluya, en este caso fue mayor a la desobediencia de Jonás. Aleluya. Y no es que Dios, ¿cómo decirlo? Que Dios apapachó a Jonás, amén, estando en rebeldía, sino que Dios permitió y levantó esa tormenta para corregir a Jonás. Aún Dios permitió que esos marineros aventaran a Jonás ahí al mar y que ese pez grande se lo comiera. Aleluya. Todo eso fue permitido por Dios. Aleluya. Solamente para que Jonás reflexionara. Solamente para que Jonás entendiera que el Señor todavía estaba atento a él, que el Señor no se había olvidado lo que le había encomendado. Le estaba demostrando su soberanía, le estaba demostrando su omnipresencia, le estaba demostrando su omnipotencia. Aleluya. Porque Jonás pensó que Dios no iba a estar en el mar. Jonás pensó, aleluya, que a donde él fue, ahí no iba a estar Dios. Y para sorpresa, Dios lo acorraló. Como muchas veces Dios nos ha acorralado a nosotros, como muchas veces Dios ha permitido que problemas se levanten, amén, en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, aún en la iglesia. Solamente porque el Señor está llamando nuestra atención, solamente porque el Señor quiere que hagamos lo que tenemos que hacer. Aleluya. Alabanzas al Cordero inmolado. Gloria a Dios. Aún en medio del fondo de la mar, aún en medio, aleluya, de dentro de un pez, el Señor escuchó a Jonás. El Señor escuchó la oración de un penitente. El Señor escuchó la oración de alguien que era culpable. El Señor escuchó la oración de alguien que había sido sentenciado. Y digo que había sido sentenciado porque estaba en desobediencia. Estaba en pecado, aleluya. Muchas veces nosotros, al desobedecer al Señor, nos convertimos y entramos en un estado de pecado, aleluya. Y nos sentimos indignos de hablar con el Señor. Sentimos que el Señor no nos va a perdonar. Sentimos que el Señor no nos va a librar del problema. Sentimos que el Señor no va a hacer ahí una obra poderosa en medio de la situación que estamos atravesando. Yo lo he pensado y yo sé que usted lo ha pensado, y yo puedo entender que Jonás pudo haber pensado eso. Pero hermanos, aleluya, muchas veces tomamos la oración como una rutina. Tomamos la oración como algo que tenemos que hacer por hacer. Tomamos la oración como algo secundario. Aleluya. Pero déjeme le digo, hermano, déjeme le digo que aún en medio del mar, a muchos metros de debajo del mar,
dentro de un pez, de un gran pez, dice la Biblia, el Señor escuchó la oración de Jonás. Nadie sabía dónde estaba Jonás. Aleluya. Tal vez si pasaban más tiempo, la ballena hubiera digerido a Jonás. Use su imaginación. Muchos creen que Jonás ya estaba muerto. Muchos creen que Jonás estaba a punto de morir por los jugos gástricos, por todo eso. Lo que estoy seguro es que Jonás no la pasó bien ahí en medio de ese pez grande. Y aún ahí, él se sinceró y clamó al cielo, y el Señor respondió. Amén. Aleluya. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? No sé qué tan en el fondo de la mar te sientas. No sé qué tan adentro y sumergido en el problema te sientas. Pero la Biblia nos enseña en este pasaje que por más sumergido que estemos en el problema, por más sumergido que estemos en la tribulación, por más sumergidos que estemos en una situación de muerte, aún con una condena, aleluya, sobre nosotros, el Señor puede hacer una obra. El Señor puede quitar esa condena de muerte. El Señor puede quitar ese pecado. El Señor puede traer ahí la sanidad. Por más hundidos que estemos en el problema, el Señor puede escuchar una oración sincera. Una oración como un penitente, una oración como alguien que está en desesperación, como alguien que sabe, aleluya, que la otra persona tiene toda la autoridad para sacarlo del problema. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no oramos como penitentes, no oramos, aleluya, dándole esa autoridad al Señor. Oramos y rogamos como que sí, Dios, ayúdame, sí, Señor, haz algo. Pero una persona que camina con una sentencia de muerte va a rogar, va a llorar, va a patalear para que le cambien la sentencia. Esa es la forma, hermanos, en que tú y que yo debemos de estar orando. Yo no sé qué tan grande sea tu problema. Yo no sé si ya estás dentro del pez. Yo no sé a cuántos metros estés del fondo de la mar, pero aún ahí dentro de la mar, aleluya, el Señor puede escuchar tu oración. Aleluya. Escuchó la oración de Jonás. Dice Jonás que él se dispuso, que él comprendió, él rectificó y que su oración llegó hasta el templo de Jehová. Y más adelante dice que él iba a testificar, que él iba a predicar las grandezas de su Dios, porque él sabía que si clamaba realmente con un clamor del alma, el Señor lo iba a escuchar. De la misma manera que él sabía que Dios iba a perdonar al pueblo de Nínive, él sabía que dentro de ese pez, si él oraba, el Señor lo iba a rescatar. El problema que hay en el pueblo de Dios actualmente es que cuando oramos no creemos que el Señor nos va a rescatar, y es que por eso seguimos en medio del problema. Pero en esta tarde, en esta noche, hermano, llévate esta palabra. Aún en medio del pez, aún en medio del mar, aún en medio del fondo de la mar, aún ahí el Señor puede escuchar tu oración. Amén. Aún que estés en condición de pecado, aún que estés en proceso, en desierto, en disciplina, en juicio, en escasez, aún ahí el Señor puede escuchar tu oración. Aleluya. Si tú estás luchando con el pecado, si tú estás pidiéndole al Señor que te ayude a vencer, el Señor está escuchando tu oración, y el Señor va a meter su mano poderosa, va a hacer una intervención divina,
y te va a hacer que el pez te escupa dentro del propósito. Aleluya. Así te voy a invitar que te pongas sobre tus pies y llévate esta palabra, hermano. Amén. El Señor escucha tu oración. Amén. El Señor, por más metido en el problema que estés, aún así el Señor tiene la